Sin Dios, todo es vanidad. Es el tema de este libro. Bueno, yo le he puesto a raíz de todo lo que he estudiado. Sin Dios, todo es vanidad. El tema de este libro de Eclesiastés. Este libro, hermanos, es único en toda la Biblia. No hay ningún otro libro como este. ¿Por qué? Porque este libro de Eclesiastés refleja, no todo, pero la gran mayoría, el 95-98% del libro, refleja el punto de vista humano en lugar del punto de vista de Dios. Entonces es único, ¿verdad? Porque en todos los libros siempre vamos a ver, ¿qué cosa? Lo que Dios habla, lo que Dios dice, lo que Dios transmite. Pero Eclesiastés, te vas a dar cuenta que es básicamente el punto de vista humano. Podríamos decir que este libro está lleno de una perspectiva humanista. Sin embargo, eso no deja de que este libro es inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, es que hay un motivo, es que hay una razón para que esté dentro de la Biblia y que nosotros también lo podamos leer. Y debido a ese carácter extraordinario, Eclesiastés es uno de los libros que más mal uso se le da. ¿Sabe que los ateos y los agnósticos también leen la Biblia? Pero ¿sabe qué libro leen? Eclesiastés. Y basan sus suposiciones, sus argumentos justamente en algunas cosas que dice Eclesiastés, porque los dicen desde un punto de vista humanista. Lo que pasa es que ellos no leen el contexto completo de todo el libro para poder comprenderlo, ¿no? Así como los agnósticos y los ateos utilizan este libro, pues también hay sectas que pues sacaron sus versículos favoritos de acá de Eclesiastés. Desde luego te dicen, pues, mira, está en la Biblia. Y tú dices, wow, tiene razón, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que han torcido las cosas. Así que este libro, cuando vemos la introducción, vemos que con mucha claridad dice que lo que va a decir a continuación, lo que va a exponer a continuación, es el punto de vista humano. Y es algo con lo que usted se va a encontrar con una frase que, si usted ha leído Eclesiastés, dice, bajo el sol. Bajo el sol. ¿Y quién está bajo el sol? ¿Dios o el ser humano? Pues el ser humano. Entonces, cada vez que encontramos esa frase, ¿está hablando de qué? De ser humano. Y eso es a lo largo, se repite una y otra vez. Entonces, todo se examina desde el punto de vista que tiene el hombre respecto a la realidad. Excluyendo, vamos a decir así, excluyendo la revelación de Dios en casi todo el libro. Y ya cuando vayamos avanzando, usted se va a dar cuenta sobre esto. Como tal, yo le recomiendo que hasta el final para que entienda, porque si no va a decir, wow, eso como que me es medio extraño, ¿no? ¿De dónde sacó esas cosas el pastor? Por eso vamos a ir desarrollándolo, ¿verdad? Poco a poco. Eclesiastés resume exactamente lo que el hombre piensa. En Eclesiastés, lo que se transmite es el razonamiento netamente humano. Y vamos a decir que como lo que Dios nos da es como que ustedes cuando van a comprar comida china les han dado unas galletitas, ¿verdad? Sí, unas galletitas. Esas galletitas son opcionales. Si usted quiere, los come, y si no quiere, pues no los come, ¿cierto? Algunos abren para ver la suerte. No, ¿verdad? En Eclesiastés pareciera es esto. Lo que Dios dice, la opinión de Dios es como esas galletitas chinas, que si quiere, lo come, y si no quiere, no lo come. Y más o menos, ¿verdad? Eso es lo que más o menos podemos ver ahí. No vemos aquí una comprensión de Dios como un Señor vivo, como un Señor vital, real, con esa autoridad en la vida, de tal manera que podamos mantener una relación personal con Él. Así que este libro comienza con esta introducción. ¿Las palabras de quién?
del predicador. Lea su Biblia. No dice de Dios, y habló Dios, y me dijo Dios, Dios dice esto, como los profetas hablaban con autoridad. Vino palabra de Dios sobre mí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que, pero acá dice, las palabras del predicador. Esta traducción de la palabra predicador es la palabra kohelet. Y puede significar predicador, pero también puede traducirse como el polemista o el argumentador. Es decir, que hace argumento tras argumento tras argumento, que es bueno para hacer argumentos. Y al leer este libro verá que pues toda está compuesto de argumentos sobre cómo el hombre ve al mundo que le rodea. Y todo ese argumento que va a darse a conocer es visto desde una óptica netamente humanista. Ahora, el argumentador o el autor, para que entiendan, ¿verdad? Porque lo que dice acá es las palabras del predicador. Este predicador era nada más y nada menos que el hombre más sabio que hubo sobre la tierra, Salomón, el hijo de David, rey de Jerusalén. Salomón se encontraba pues en una situación extraordinaria para llevar a cabo estos experimentos, estas investigaciones. ¿Por qué? Porque durante su reinado de 40 años, ¿verdad? Hubo paz absoluta en Judá y en Israel. Es decir, en estos tiempos él no tenía que preocuparse por guerras, él no tenía que preocuparse por la vida militar, por organizar un ejército. Así que como no tenía preocupaciones significativas que le ocuparan el tiempo, él tenía el tiempo suficiente para meterse en estas investigaciones. Además de eso, pues tenía toda la lana que un ser humano hubiera querido. Teniendo todas esas riquezas, ¿verdad? Y tenía una mente, de acuerdo a lo que dice la Biblia, una mente bastante aguda, una lógica prodigiosa, sabía discernir perfectamente las cosas, tenía la reputación de ser el hombre más sabio de todo el mundo. Entonces, con todos esos pergaminos, pues, y toda esa comodidad económica, y pues no tenía que preocuparse de guerras y nada, solamente se preocupó en este asunto. Es decir, tenía cuánto necesitaba para poder descubrir qué significaba la vida. Y es lo que vamos a ver. Por lo tanto, el valor de Eclesiastés consiste en que expone la vida desde el punto de vista del hombre natural, aparte de la revelación de Dios. Y conforme vayamos avanzando, usted va a observar que algunas de estas cosas justamente se ajustan a su vida y debe tener cuidado. Cuando leemos todo este libro, se va a dar cuenta que todo gira en torno al versículo 2. ¿Qué dice? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, el argumentador, todo, absolutamente todo es vanidad. Ahora, la palabra vanidad, quiero que entienda que está escrita acá, no tiene actualmente el mismo significado que acostumbraba a tener en esos tiempos. Para nosotros vanidad quiere decir orgullo, ¿verdad? Engreimiento con respecto al aspecto personal. No, yo soy mejor que tal, vanidoso, ¿no? Algunas hermanas, no sé, de repente se demoran una hora ahí en el frente del espejo para ver si, y le dicen, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita, verdad? Pues dicen que es vanidosa, ¿no? Yo no creo, ¿no? Que sea así. Yo lo que creo es de que son inteligentes. Porque antes de salir se cuidan su presencia física. No me quiero meter en problemas. Entonces, pero ya no solamente la mujer, el hombre también. Voy a hacer mi cortecito ahí medio, ¿no? Eso es vanidad, según nuestra perspectiva. Ahora hay un montón de peinados, ¿no? Así al gusto del cliente. Pero dice, mira qué vanidoso, ¿no? Con eso, ¿no? Y eso es verdad. Pero desde el punto de vista de nuestro diccionario actual. Pero vanidad en Eclesiastés, ¿sabe qué significa? Estuve observando la palabra en hebreo y me causó sorpresa
admiración. La palabra vanidad significa vacío, frivolidad e insensatez. Entonces, el argumentador ha completado su encuesta de la vida y ofrece la conclusión aquí al principio del libro, en el versículo 2. O sea, vanidad de vanidades, todo está vacío. Todo es frivolidad, todo es insensatez. Dice que todo es inútil. Todo es vacío, todo es frívolo, todo no tiene sentido. Es lo que está diciendo Salomón. Y cómo él apoya esta conclusión a la que ha llegado. Fíjense, la conclusión no lo hace al final, sino lo hace al comienzo, en el versículo 2, lo que estamos leyendo. ¿Cómo apoya esa conclusión? Pues lo hace con una serie de argumentos, porque recuerden, predicador es argumentador. Entonces comienza a argumentar diversos aspectos que ha ido reuniendo a lo largo de todo el tiempo, aplicando las diferentes filosofías de vida. Y tal vez lo más interesante de este libro es que todas las filosofías conformes a los cuales los hombres han pretendido vivir, todas están reunidas aquí. Dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esa es una verdad pues bastante grande. Estamos nosotros aquí 30 siglos después de estas escrituras. Y a pesar de que el mundo, entre comillas, ha evolucionado, ha avanzado, no ha producido ni tampoco ideas han llegado más allá de lo que aquí se refleja en este libro. O sea, todos han llegado a lo mismo que Salomón ya tenía hace 30 siglos. En primer lugar tenemos lo que podríamos denominar el punto de la perspectiva científica, para que usted se dé cuenta. Y esta perspectiva ve al universo solo como una enorme máquina de producir cosas, de hacer cosas. Y el argumentador, pues él comenzó a investigar y vio que había una monotonía, que se repetían muchos procesos en la naturaleza, a pesar de lo cual en muchos sentidos es bastante asombroso. Y algunas revelaciones, hermanos, que aparecen aquí tienen incluso importancia científica. O sea, no estaba hablando porque se le antojó, porque la lengua la tenía larga, sino porque él ha llegado a una conclusión después de haber estado experimentando, observando, viendo todas las cosas. Y fíjense que fueron escritas mucho antes que los hombres de ciencia lo hubieran descubierto. Por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 6, vamos a ver el ejemplo del circuito del viento. Fíjese usted, el viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Va girando de continuo y de nuevo vuelve el viento a sus giros. Los hombres, hermanos, no descubrieron el circuito del viento hasta muchos siglos después de que Salomón escribiese esto. Si usted se da cuenta, podemos entonces ver de que Salomón tenía mucha razón. También tenemos el ciclo de la evaporación. ¿Por qué? Porque cae, fíjense, ustedes han visto, cae agua a los ríos, ¿verdad? Los ríos, wow, llenan y todos los ríos desembocan en el mar. Pero no ve que el mar se rebalsa. Es lo que dice acá, versículo 7, ahí mismo, fíjese. Sobre el ciclo de la evaporación de las aguas. Todos los ríos van al mar, pero el mar no se llena. Al lugar a donde los ríos corren, ahí vuelven a correr. Está hablando de ese ciclo, ¿verdad? De la evaporación del agua. Se evapora el agua, se van a las nubes comienzan a correr. Hay una situación ahí que se presenta en el cielo, ¿verdad? No voy a explicar todo eso que nos enseñaron ahí en la primaria. Entonces, y luego comienza a llover, se llenan los ríos, el agua se va al mar y tiene todo ese proceso, todo ese ciclo. ¿Sí comprenden? Los ríos van en dirección al mar, se evaporan y vuelven otra vez a aparecer ahí en las montañas como lluvia. Y una vez más, ¿qué hace? Regresan al mar. Es decir, Salomón ha descubierto esto, observando la naturaleza, y dice que esto es vanidad, y dice que esto es vacío. Él siente el profundo agotamiento de este circuito interminable. Dice, no hay cuándo acabe, siempre va a ser así, siempre es lo mismo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva? La vida continúa y nosotros
muchas veces nos perdemos en la falta de significado del universo. ¿Qué es el hombre en medio de un universo así? No es más que pues un diminuto punto que no tiene el más mínimo significado. En el capítulo 2, el escritor examina la filosofía del hedonismo. Ya expliqué esa palabra en alguna oportunidad con anterioridad. El hedonismo tiene que ver con la persecución de los placeres como el fin principal de la vida. Es decir, complacerte a ti mismo, eso se llama hedonismo. No, yo voy a lograr esto a como dé lugar. Eso se llama hedonismo. La autocomplacencia. ¿En qué áreas? En todas. ¿Qué es lo que hace que la vida tenga significado? Bueno, son millones y millones de personas que dicen, bueno, para que tu vida tenga sentido, pues diviértete todo lo que tú puedas, pásala bien, vive lo mejor que puedas. Déjate llevar, no seas tonto, no seas tonta, déjate llevar, haz lo que quieras, busca el placer. Ese es el propósito de la vida, para eso estamos aquí. Pero fíjese lo que dice el argumentador, el predicador, dice 2:1. Yo dije en mi corazón, ven pues, te probaré con el placer y verás lo bueno. Pero hay algo, dije, pero he aquí que esto, ¿qué cosa? También era vanidad. Qué tremendo. O sea, el autocomplacerte no te va a llenar. No, es que me siento deprimida, me voy de compras, me voy de shopping. Se van de shopping, lo único que hacen es tener la tarjeta abultada que tienen que pagarlo a fin de mes, pero no se les va el estrés porque es vanidad. La autocomplacencia. No, yo necesito unas vacaciones. No estoy diciendo que, ojo, no estoy hablando que no merezca vacaciones, no, sino que muchas veces por autocomplacerse, el hedonismo. Hay que tener, de eso se trata, eso es. Pero finalmente sigues en lo mismo. ¿O no es cierto? ¿En qué cambia? En nada, fíjate. ¿Tiene o no tiene razón? Y lo está viendo desde un punto de vista humano. A continuación, él procede a especificar el placer. Dice que, pues que él probó el placer en forma de risa, de alegría, tal vez. Él pensó que para conseguir vivir la vida y que sea agradable, que resulte placentera, pues él buscó de repente las oportunidades de estar con personas, que geniales, graciosas, extraordinarias, que les gustara reírse, que por todo siempre estaban felices. Pero dice que pasó un tiempo y le causó cansancio de espíritu. Fíjese, mire las cosas cómo van. Luego dice que intentó adquirir posesiones pensando que posiblemente el significado hallaría en la riqueza. Versículos 9 y 10, ahí en el capítulo 2. Sigamos, por favor. ¿Tiene su Biblia a la mano? Ok, sigámosle. Me engrandecí, dice, y acumulé más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Es decir, fui millonario más que todos. Adquirí de todo, y en todo esto mi sabiduría permaneció conmigo. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Es decir, él se dedicó a la acumulación de riquezas y de posesiones. ¿Cuántas personas hoy viven para tratar de acumular riquezas, para acumular posesiones? Se compran terrenos por aquí, lo levantan, ya como que no me gusta, voy a comprar otro más allá y voy a invertir aquí, y comienzan de esa manera. Pero dice que también eso le produjo un vacío de espíritu y no satisfacía su anhelo. Y luego continúa diciendo, después yo volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad. Es decir, estudió lo que era contrario en el ámbito de las ideas. Pues, versículo 12 y 13, pues ¿qué añadirá el hombre que suceda al rey a lo que éste ya hizo? O sea, alguien que puede hacer más de lo que ya hice. Yo vi que la sabiduría tiene ventaja a la necedad, como la ventaja que la luz tiene sobre las tinieblas. Dice, al menos esto es mejor. ¿Se dan cuenta? Por lo menos la sabiduría es mucho mejor que todo de tratar de adquirir cosas, de adquirir posesiones. Al menos eso es mejor. Y aquí tenemos algo que es interesante. La persecución de todas estas diferentes ideas acerca de la vida, pero dice, me encuentro con que va todo a parar al mismo sitio. Y si todo va a parar al mismo sitio, entonces no tiene sentido.
Yo pensé que comprando y siendo multimillonario y teniendo esto y aquello y matándome haciendo horas extras para esto, ¿sabe qué? Pero me doy cuenta que todo va al mismo lugar. Que tanto el insensato como el sabio mueren por igual en lo que a sus vidas se refiere. La una es tan insignificante como la otra, porque ambos se los va a comer los gusanos. No dice eso, pero pues imagínense, ¿o no es cierto? O a los millonarios le van a comer gusanos de lujo. No hay diferencia alguno. Y luego llega a esa terrible conclusión, versículo 17, de ahí sigamos en el capítulo 2. Entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es vacío. Aquí un hombre que se ha entregado de lleno al placer, se ha entregado a obtener posesiones, se ha entregado a obtener sabiduría en el ámbito de las ideas y acaba diciendo, pues aborrecí la vida, odié todo mi trabajo, por lo que me di la vuelta y entregué mi corazón a la desesperación. Llegó a esta conclusión. Qué tremendo, hermanos. Fíjense ustedes, y muchas veces nosotros, o algunos, no todos de repente, buscando esto, aquello, desesperándose por esto, y cuando se dan cuenta, están en el mismo punto. ¿A alguien le ha pasado eso? ¿No? Ah, qué bueno, fíjense. ¿Quién como ustedes? Y es a lo que todo el mundo se enfrenta, esa desesperación por lograr algo, por lograr esto. En el capítulo 3, examina la vida desde lo que podríamos llamar la perspectiva existencial. Y es un término pues muy de moda, ¿no? en la actualidad, sobre el existencialismo. Se considera como algo lógico, como algo nuevo en el escenario de las ideas del mundo, pero no es nada nuevo, hermanos. Lo vamos a ver aquí, es algo tan antiguo como el pensamiento del hombre. De hecho, a este punto de vista lo podríamos llamar fatalismo, porque siempre en el existencialismo siempre hay un elemento fatalista, ya se van a dar cuenta. La popularidad del existencialismo surgió más o menos a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres, ellos creían en el gobierno y creían en la religión. Pero cuando se viene la Segunda Guerra Mundial y se levanta Hitler con todo lo que hace, después de haber pasado la Segunda Guerra Mundial, dicen, ¿para qué nos sirvió el gobierno y para qué nos sirvió la religión? Para nada. Me había depositado mi confianza en el gobierno y la religión, pero ninguno de ellos pudo hacer nada. Mis esperanzas se vieron destrozadas, porque el gobierno no pudo impedir que Hitler viniera e hiciera devastaciones. La iglesia tampoco pudo hacer nada. Es decir, no podemos confiar más en el gobierno, porque al contrario es un instrumento de poder para que oprima a los pobres. Así como podemos confiar. Y entonces sale la mente brillante de alguien, usted sabe, siempre ha ocurrido así. Y dice, lo único en lo que podemos confiar es en nuestra reacción frente a los acontecimientos y la existencia. Y eso es existencialismo. Y el escritor dice ahora, ya lo he probado. Yo he descubierto que reacciono frente a los acontecimientos, pero he tenido ciertas experiencias en la vida de las que no he podido escapar. Leemos ahí versículo 2 y al 4 del capítulo 3 dice, tiempo de nacer. Y ese es para pobres y para ricos. Algunos nacerán tal vez en la casa, no sé, o en Gine. Otros tal vez nazcan en el Doctors, pero igual. Hay un tiempo determinado, pero y tiempo de morir. Y también es para todos. Con todo el dinero del mundo, nadie se escapa. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de sanar. Tiempo de destruir y tiempo de construir. Tiempo de llorar y tiempo, etcétera, ¿no? Continúa ahí.
El escritor se da cuenta de que estos acontecimientos se nos vienen encima y se da cuenta además que el hombre tiene deseo de hallar algo mucho más profundo que encontrar significado. Que todas esas cosas se va a producir, pero él quiere algo más. Él quiere averiguar el significado de la vida. Versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, también ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En otras palabras, el hombre no puede quedarse satisfecho sencillamente con explicaciones superficiales como la que hasta el momento estamos hablando y estamos narrándolas, ¿no? Porque esos son, ¿no? Simplemente explicaciones superficiales acerca de las cosas. ¿Por qué el hombre no se queda tranquilo simplemente con esas explicaciones? Porque hay algo dentro del corazón del hombre, la eternidad está en el corazón. Y entonces él sabe que esas cosas de las que se está narrando son temporales, pero él anhela algo más que trasunte lo temporal, que vaya a lo eterno. Y este escritor dice que vio todas estas cosas y él se dio cuenta de que no podemos escapar de los acontecimientos de la vida. Es lo que está diciendo. Nadie puede escapar. Y que todos los hombres pasan por ellos. Pero se dio cuenta también que todos los hombres van a parar a un lugar cuando ha terminado y todo se convierte en polvo. No hay nada mejor para el hombre que alegrarse en sus obras. Versículo 22, porque esa es su porción. Pues ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Ve la inutilidad? ¿La falta de esperanza? Pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Y en el capítulo 4 examina, ahora, fíjese, otro argumento. ¿Sabe qué examina? El capitalismo. No, que el capitalismo lo inventaron los de acá de Estados Unidos. No. En Inglaterra, no. Pues aquí ya estaba ahí. Y destaca la competitividad de la empresa en la vida. Recordemos que la palabra de Dios siempre acaba examinando la vida tal y como es. Y el capitalismo no es la respuesta definitiva a las cosas. Puede ser que sea mejor respuesta que el comunismo. Pero el escritor dice que él probó este enfoque. Competición-empresa. Porque es el capitalismo, ¿verdad? La competencia, la libre competencia. Y se dio cuenta de que produjo injusticias y produjo opresión. En eso. Además descubrió que la motivación tras ella es el egoísmo. Y el egoísmo siempre va a ocasionar desigualdades. Fíjense, pero todo esto lo está narrando desde un punto de vista humano. Y eso se ha dado cuenta. Por lo que según nos dice, todo esto viene a ser lo mismo. Capítulo 4, versículo 13 dice, mejor es un muchacho pobre y sabio que un rey viejo e insensato que ya no sabe ser precavido. ¿Ah? No es solamente un dicho. Él lo comprobó. ¿De qué sirve llegar a lo alto de la cima cuando un joven que está abajo del todo y que no tiene, pues, nada? Solamente ideas inteligentes que puede colocarse por encima de aquel que está arriba. ¿O no es cierto? ¿No es esa la vida? Hace 15 años atrás, ¿quién conocía a Mark Zuckerberg? ¿Quién conocía? Al dueño de Facebook. Pero hoy todo el mundo lo conoce y tiene su cuentita de Facebook por ahí. Y ya él simplemente tenía ideas y surgió y está encima. Pero también es vanidad, así que no se preocupe. ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué sirve todo esto? Finalmente siempre va a haber otro que va a estar por encima. Y luego surgirá otro y estará por encima. Y esa es la vida. Y está en un ciclo permanente. Y todo eso es vanidad. Y en el capítulo 5 prueba la religión que reconoce la existencia de Dios e intenta hacer el bien y comportarse con rectitud, a pesar de lo cual nos hace ver que no hay ningún valor en ella. Las personas religiosas pueden hacer cosas que no son nada éticas, y también pueden oprimir a los pobres. Es más,
No hay poder alguno en el formalismo religioso devastador para poder impedir el mal o para cambiar la falta de igualdad o la desigualdad que existe en la sociedad. Dice, por lo tanto, que esta clase de religión tampoco funciona cuando solamente se preocupan para sus propios beneficios. Viene a ser lo mismo. Aquel que solamente se preocupa por sí mismo, aún estando dentro de la religión o que usa la religión para su propio beneficio, es un pobre y triste que está vacío. Eso es. Capítulo 6. Comienza a exponer sus experimentos siguiendo la misma línea del materialismo, la filosofía de la buena vida. Su conclusión es que a pesar de que el hombre puede tenerlo todo, fíjense, el versículo 3 dice, si un hombre engendra 100 hijos, está un poquito exagerado, ¿no? Pues no todos son Salomón, ¿verdad? Pero si un hombre engendra 100 hijos, recuerden que los hijos representan la riqueza para los hebreos, ¿no? Y dice, y vive muchos años, de modo que los días de sus años son numerosos, pero su alma no se sacia de sus bienes y ni aún recibe sepultura. Digo yo, un abortivo es mejor que él. Uf. Imagínense cómo lo está diciendo. Si usted lo tiene todo, pero al intentar satisfacerse a sí mismo, descubre que sigue habiendo un anhelo que no lo puede satisfacer ninguna de estas cosas, no vive usted mejor que si nunca hubiese nacido. Es lo que está diciendo. Es decir, que todo viene a ser exactamente lo mismo. Miren, capítulo 7. Salomón enfoca la vida desde el punto de vista del estoicismo. Es decir, una indiferencia cultivada frente a los acontecimientos. Pueden venir todo, pero yo estoicamente soporto, ¿verdad? Y su conclusión es que para poder considerar la vida de este modo, hay que fijarse como meta el término medio y ser moderado en todas las cosas. Fíjense, no sé, no voy a exponer esto, pero quiero que entiendan, le voy a leer algunos pasajes. Dice, todo esto, capítulo 7, versículo 15, todo esto he observado en los días de mi vanidad. Hay justos que perecen en su justicia. Es decir, la justicia no siempre es provechosa, es lo que más o menos dice. Y hay pecadores que en su maldad alargan sus días. Es cierto, hermanos, que en ocasiones el mal resulta provechoso a juzgar por la evidencia bajo el sol. Al juzgar por el ojo humano. No, mira cómo le va bien a él. Y mira, y es un tranza, y hace esto, y hace aquello, y lo otro. Y se fue a Cancún, yo no puedo ni irme ni a Tampico. Y comienza. Pero mira lo que se dedica. Entonces, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas, le va bien. Pero le va bien desde el punto de vista, ¿qué? Humano. Por lo tanto, dice, aquí, no seas demasiado justo. Fíjese usted. No seas demasiado justo. Versículo 16, estoy por si acaso. Ni seas sabio en exceso. Porque, ¿por qué habrás de destruirte? No seas demasiado malo, ni seas insensato. O sea, sé malo un poquito. También puede ser un poquito insensato, te está diciendo. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Dice, no seas demasiado justo. Ojo, no son recomendaciones de Dios, escuche. No vayas a comenzar, no hay que ser demasiado justo. No, por eso les advertí que esto es desde el punto de vista humano. El humano piensa así, ¿sí o no? No seas demasiado justo, llévala con tranquilidad, ¿verdad? No es que alguno resulte, es que el pastor dijo. No, este es desde el punto de vista humano. Lo que te dice, ¿sabes qué? Búscate un término medio que te haga feliz. Te vayas a los extremos. ¿Cuántas veces ha oído usted, por ejemplo, citar estos versículos como si reflejaran exactamente lo que la Biblia enseña? No seas demasiado justo y tú, pues te sacas de onda. ¿Cómo que no? Si el Señor quiere justicia, ¿sí o no? ¿Dios es justo? ¿Y desea que sus hijos sean justos o no? Pues sí, pero no seas demasiado, dice acá. ¿Se dan cuenta cómo que parecería una contradicción? ¿Cierto, sí o no? Por eso que la gente, las sectas y todo lo que les había dicho hace rato, se agarran de estos versículos para decir, mira que la Biblia dice. ¿Se dan cuenta?
Pero usted, tranquilo, todavía no saca conclusiones. Estamos en desarrollo todavía. Nos falta 2 horas. Tenemos que recordar, mis hermanos, que estas son palabras de un hombre que se enfoca o está enfocando la vida diciendo que la mejor política es la moderación en todas las cosas. Y podría decir, pues no seas tan santo, mira, está bien que seas santo, pero no tanto. ¿Verdad? Eso no está bien. ¿O sí? Lo que está diciendo es, evítate los extremos, siempre que sea posible, sin ofrecer nada voluntariamente, intentando sencillamente salir adelante. Término medio. Ese es su punto de vista de él, no de Dios, de él. Los capítulos 8 al 10 y los primeros 8 versículos del capítulo 11 son un discurso que examina lo que podríamos llamar la sabiduría del mundo o un enfoque de sentido común de la vida. Así que, hermanos, capítulo 8, cualquiera que enfoque de este modo la vida es exhortado a dominar las estructuras del poder del mundo donde él vive. Dice, intente entender quién es una autoridad y quién no lo es y haga usted lo correcto para que esté del lado bueno. Esa es la filosofía del hombre. Fíjense, vamos a ver, versículo 17 del capítulo 8 dice, vi todas las obras de Dios, ciertamente el hombre no logra comprender la obra que se hace debajo del sol. Por más que se esfuerce buscándolo, no lo alcanzará, aunque el sabio diga que lo conoce, no por ello podrá alcanzarlo. Y a continuación dice, no ofrezco demasiada esperanza siguiendo esta línea de acción. Fíjese usted, está tremendo. Pero si se coloca usted en el lado indicado y se granjea la simpatía de los poderes que gobiernan, por lo menos le irá bastante bien, pero no encontrará ninguna de las respuestas sobre la vida. Todo ello es inútil. ¿No se da usted cuenta? O sea, si te buscas padrino, tal vez te vaya un poquito mejor, pero eso no será la solución definitiva. ¿Es lo que te está diciendo? Tienes un problema, una situación, te buscas un padrino para que te ayude y todo, pero eso no será la situación definitiva. Capítulo 9, examina los juicios de valor del mundo y hace notar una vez más que todos llegan a lo mismo. Versículo 11 del capítulo 9 dice, entonces volví a observar debajo del sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes la batalla, ni de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los conocedores la gracia, sino que a todos les llega el tiempo y el contratiempo. Es decir, todas estas cosas, dice, tienen un destello de sabiduría en ellas, pero la verdad es que no funcionan. No funcionan. He visto ocasiones en que las carreras no la ganaba el más rápido, ni obtenía la victoria en la batalla el más fuerte, ni el pan iba a parar a las manos de los sabios o las riquezas en las manos de los inteligentes. ¿Sabes por qué no siempre sucede? Porque no siempre funciona. Es lo que está diciendo. Me he encontrado con algunas personas muy ricas, pero al mismo tiempo muy tontas. Por lo tanto, estos valores y juicios mundanos no son exactos y todos ellos también acaban en la muerte. Versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son atrapados en la mala red y como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. ¿Qué valor tienen, por lo tanto, los valores humanos si todos un día van a caer? Y en el capítulo 10 se nos exhorta a mantener la discreción en la vida, a ser templados, a ser diligentes, cautelosos y complacientes, intentando salir adelante lo mejor que podamos. Pero esto no es nada más que una expresión esclarecedora del egoísmo, que es el motivo fundamental de todo. Capítulo 11. Leemos que el éxito es sencillamente una cuestión de diligencia. Y a fin de poder conseguir algo en la vida, es preciso trabajar y esforzarse. Versículo 6, fíjense. En la mañana siembra tu semilla y por la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál será mejor, si esto o lo otro, o si ambas cosas son igualmente buenos. Pero concluye en el 8. Y hasta aquí termina la primera parte prácticamente.
Si el hombre vive muchos años, alégrese en todos ellos, pero traiga a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos. Todo lo que habrá ocurrido es vanidad. Fíjense, ¿se da cuenta usted? En todo el libro hallamos lo mismo, que la vida, si la vivimos aparte de Dios, todo nos lleva al mismo sitio. Absolutamente todo. Al llegar a este punto, se produce un cambio, hay un quiebre en el reconocimiento de que la vida tiene sentido e importancia cuando la persona de Dios ocupa nuestro corazón. Fíjense, todo hablado desde el punto de vista humano. Y muchos, wow, sí, tiene razón, no, pues yo. Pero aquí comienza el cambio. Y esta es la verdadera conclusión a la que llega Salomón después de todas sus investigaciones. Y comienza de la siguiente manera. Versículo 9. ¿Sí? ¿Está con su Biblia? Si no, le prestamos unas. Versículo 9 del capítulo 11. ¿Por acá sí lo tienen? Ok. Alégrate. Lo veo medios de cara larga. Alégrate, dice. Alégrate, joven, en tu juventud y tenga placer tu corazón. Perdón. Alégrate, joven, en tu adolescencia y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos. Pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Esa palabra habla de un examen, que Dios va a hacer pasar ese examen en su vida. Puedes alegrarte, alégrate. Puedes hacer todo lo que tú desees, puedes hacerlo. Pero no te olvides que vas a tener que pasar un examen. Imagínense que mañana tienen su examen final de graduación. ¿A qué se dedican? ¿A prepararse para el examen? ¿O se dedican a divertirse? ¿O se dedican a irse ahí de parranda? ¿Se van al estadio a ver el fútbol? ¿A qué se dedican? Mañana es tu examen final. ¿Qué pasó cuando ibas a dar tu examen final en la universidad? No, ya, como sea lo paso. ¿Así? ¿Así pensaron? ¿Qué? ¿Sí o no? ¿O das cualquier cosa, das prioridad a ese examen? ¿Qué haces? ¿No sabe? ¿Qué cosa hiciste para que tengas tu... ¿Lo compraste? ¿Ah? Pues sí, no, si tienes tu título, ¿verdad? No, pues se supone que algo tienes que haber hecho. Si vas a dar tu examen final, se trata de que apruebes o te desaprueban. Entonces tú dejas de lado todas las cosas y te dedicas a ese examen. Entonces acá dice, mira, como muchacho que eres, ¿sabes qué? Siempre te va a jalar a hacer una cosa, a hacer otra. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo único que no te olvides que vas a pasar un examen. O sea, es lo que te está diciendo. No te olvides. ¿No? Cuando nosotros no lo vemos de este punto de vista, muchas veces, hermanos, vamos a desaprobar el examen. Hay que tener cuidado. La conclusión final a la que llega el predicador es, por lo tanto, completamente contrario a la conclusión anterior del versículo 2. Cuando nosotros el día de hoy escuchamos a las personas hablar, cuando vemos al hombre materialista pensar, razonar y actuar sobre la base de, no, pues comamos, bebamos, divirtámonos, porque mañana moriremos. Así que la vida es una sola y hay que aprovecharla al máximo. ¿Sí o no? Es el materialista. Es el que está solamente razonando entre sí porque no tiene esa esperanza de vida. ¿Qué otra cosa podría decir si no tiene esperanzas? ¿Para qué se va a cuidar si no, pues, él no sabe nada de lo que viene en el futuro? Pues
No le puede echar la culpa. Esa conclusión es inevitable de cualquier enfoque. ¿Por qué? Porque ha eliminado a Dios de su vida. Y no hay nada más descriptivo del pesimismo totalmente ciego que estas palabras. No, pues, no, ¿para qué vamos a cuidarnos? No, hay que divertirnos. Vamos a comer, vamos a beber, vamos a pasear, vamos a hacer todo. Finalmente podemos morir mañana y ya, pues. A lo paseado nadie me lo quita, dice. De otra manera, ¿verdad? Pero a lo vivido nadie me lo quita. Estás pensando como humanista. Sí me entienden a qué me refiero, ¿no? Entonces, esto niega la gloria de la humanidad y de la existencia, reduciendo al hombre al nivel de un animal. Y es la declaración más falta de esperanza que se puede hacer. Vivamos pues como un animal, comamos como un animal, nos vamos a dormir como un animal, ni gracias damos a Dios, y nos despertamos igualito que un animalito, porque ni siquiera nos dirigimos a Dios. ¿Se vive como un animal? ¿Sí o no? Es lo que pasa con pues lo que no conocen de Dios. ¿Qué es la vida? Absolutamente nada. Algo completamente insignificante, carente de todo sentido, totalmente inútil. Por lo tanto, todo cuanto podemos hacer es sacarle el mejor partido o el mejor provecho ahora que estamos vivos. ¿No piensan eso la gran mayoría de personas? ¿Sí o no? ¿O solamente ahí en Estados Unidos piensan así? Pues comer, beber y divertirse. La vida se esfuma como la llama de una vela cuando llega al final. El pesimismo total domina la vida de aquellos que viven sin contar con Dios. Contrastémoslo anteriormente que acabamos de exponer con lo que dice el escritor en el último capítulo, versículo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que se rompa el cordón de plata y se destroce el tazón de oro. Versículo 6. Y enseña esta conclusión final, al final del asunto, es que todo sea oído. ¿Cuál es su consejo final? 13, 12, 13 es el final. Fíjense cómo comienza y cómo termina. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre, o esto es lo que hace que el hombre esté completo, si queremos expresarlo de este modo. Teme a Jehová, que como ya hemos visto, no significa tenerle miedo, sino tenerle temor, respeto, reverencia y obedecerle. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, pues este es el todo del hombre. Porque de lo contrario, la vida que tú vivas será vacía. Es lo que te dice finalmente. Esa es la conclusión. Ese es todo lo que el hombre esté haciendo. Y que tenga sentido, solamente tendrá sentido si teme a Jehová. Si deja que Dios gobierne su vida, que gobierne su corazón, que verdaderamente Él sea el rey en su existencia. Por eso no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Coloca a Dios en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida, y vas a descubrir verdaderamente lo que significa vivir. Y no vas a vivir, tu vida no será más un vacío. Puede ser que no tengas trabajo hoy, pero tal vez mañana tengas. Porque muchos no tienen un trabajo y se deprimen. Muchos de repente hoy no tengan para poder comprar un kilo de tortillas. Pero que de tu vida, de tu felicidad, no dependa de ello, sino que dependa de quién es el rey de tu vida. Es lo que está diciendo. Muchas veces de jóvenes no entendemos y nos portamos caprichosos. Pero cuando pasan ya algunos años podemos mirar hacia atrás y poder recordar que por su gracia solamente hemos podido llegar a donde estamos. Que no lo hemos hecho porque nosotros éramos fuertes, sino porque éramos débiles y decidimos poner nuestra confianza en Dios. Como dice el Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus sendas. A eso hemos sido llamados.
Hermanos, puedo dar testimonio del hecho que la conclusión que hace el predicador es correcta, porque sin Dios no somos nada. Lo podemos ver desde cualquier punto de vista. Pueden surgir nuevas ideologías, nuevas filosofías, nuevas corrientes, y te pueden decir, mírate lo último. Pero no hay nada, recuerda, no hay nada nuevo bajo el sol, porque todo eso ya está dicho en la palabra del Señor. Mejor es confiar en el Señor Todopoderoso. Porque al confiar en Él y poner que Él sea el Rey de nuestra vida, hermanos, nos va a permitir sentirnos realizados. Jamás te podrás sentir realizado. Tú podrás decir, cuando yo sea tal cosa, me voy a sentir realizado. Los muchachos dicen, cuando vaya a la prepa, terminaron la prepa y no están realizados. Luego, cuando estén en la universidad, cuando estén en la facultad, están en la facultad y no están realizados. Cuando termine la carrera y tenga mi título, ya me voy a sentir realizado. Tienes el título y has salido con honores y no estás realizado. Cuando entre un trabajo, voy a estar realizado y no lo estás. Cuando me case, estaré realizado y no están realizados. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no tiene a Cristo en sus corazones. Por eso que es importante nosotros entender que no importa el nivel donde nosotros estemos, académicamente hablando, socialmente hablando, económicamente hablando, si tenemos a Dios, realmente lo tenemos a todo. ¿Podemos orar? Agradecerle a Dios. Bueno, ahí lo corta ya.